Lo que estamos presenciando hoy en Venezuela no es simplemente un acuerdo comercial más, ni una nota de pie en las páginas financieras de los grandes periódicos, sino la manifestación más clara y brutal de las contradicciones internas del capitalismo global en su fase actual. Una fase marcada por la desesperación energética y el declive de la hegemonía unipolar de Estados Unidos. Porque cuando analizamos el titular de que Venezuela gana la partida y que Chevron y Exxon toman el control del crudo pesado, tenemos que entender que esto no es un acto de benevolencia ni un cambio repentino en la moralidad de Washington, sino una admisión tácita, casi vergonzosa, de que la estrategia de cambio de régimen, y SIPO, el bloqueo económico y la asfixia financiera han fracasado estrepitosamente frente a la realidad material de que el mundo necesita petróleo y que la geología no responde a los decretos del Departamento de Estado. Y aquí es donde entra la figura del profesor Richard Wolff para desglosar la economía política de este evento. Porque lo que vemos es la dialéctica en acción, el choque entre una fuerza inmovible que es la necesidad de recursos y un objeto imparable que es la maquinaria de acumulación de capital de las corporaciones fósiles. Y hay que recordar que durante años nos vendieron la narrativa de que Venezuela era un paria, un estado fallido con el que era inmoral negociar. Pero en el momento en que la guerra en Ucrania alteró las cadenas de suministro y los precios del barril, amenazaron con desestabilizar la economía doméstica de Estados Unidos, justo antes de los ciclos electorales. La moralidad se evaporó instantáneamente para dar paso al pragmatismo más cínico, demostrando una vez más que en el sistema capitalista la ideología es solo una superestructura que sirve para justificar las relaciones económicas subyacentes, pero que se descarta tan pronto como estorba la tasa de ganancia. Y por eso ver a Chevron regresar a la faja petrolífera del Orinoco y a Exxon calculando sus movimientos no es una rendición de Venezuela ante el imperio, sino una rendición del imperio ante la realidad, porque Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, y específicamente ese crudo pesado y extrapesado que es vital para las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos. Unas refinerías que fueron diseñadas tecnológicamente hace décadas para procesar precisamente la densidad y el contenido de azufre del crudo venezolano, y no el crudo ligero que se extrae mediante el fracking en la cuenca pérmica, lo que crea una dependencia técnica que ningún discurso político sobre la democracia puede romper. Y así nos encontramos en esta situación irónica donde las mismas corporaciones que presionaron por sanciones ahora presionan por licencias, porque la licencia 41 emitida por la OFAC no es un regalo a Maduro, es un salvavidas para Chevron, que veía cómo sus activos en el país se deterioraban y cómo sus competidores rusos, chinos e iraníes ganaban terreno en un mercado que históricamente consideraban su patio trasero. Y al decir que Venezuela gana la partida, nos referimos a la supervivencia del Estado venezolano frente a una de las campañas de asedio más feroces de la historia moderna. Una campaña diseñada para colapsar la economía y provocar un levantamiento social que nunca ocurrió de la manera que los planificadores en Washington esperaban. Y al contrario, forzó al gobierno venezolano a diversificar sus alianzas y a endurecer su estructura interna. Y ahora, al permitir el regreso de los gigantes petroleros estadounidenses, Venezuela logra romper el aislamiento de facto, reinsertándose en el mercado occidental no como un actor subordinado que pide perdón, sino como un socio indispensable que tiene lo que el norte necesita desesperadamente. Y esto cambia la correlación de fuerzas, porque si Chevron está bombeando y exportando crudo venezolano hacia Estados Unidos, se vuelve imposible mantener la ficción de que el gobierno de Caracas no existe o no es legítimo, desmantelando efectivamente la estructura del gobierno interino, que fue una fantasía diplomática insostenible desde el principio. Y hay que mirar los detalles de cómo Chevron y Exxon toman el control, porque no es una privatización al estilo neoliberal de los años 90, donde el Estado desaparecía, sino que es un modelo de empresas mixtas donde la soberanía sobre el recurso permanece nominalmente en manos de la República, pero la operación técnica y financiera pasa a las transnacionales para recuperar la capacidad de producción que se perdió debido a la falta de inversión,
y al mismo bloqueo que impidió la compra de repuestos y tecnología, creando así un ciclo vicioso que ahora se intenta romper con este pacto faustiano, donde Venezuela entrega cuotas de control operativo a cambio de flujo de caja y estabilidad. Y Richard Wolff les diría que esto es el capitalismo de crisis en su máxima expresión, donde las crisis que el mismo sistema genera, ya sea por guerras geopolíticas o por sanciones económicas, se resuelven mediante una mayor concentración de capital y poder en manos de los monopolios que pueden navegar estas aguas turbulentas. Y no podemos ignorar el contexto global, porque este movimiento ocurre mientras el dólar estadounidense enfrenta desafíos inéditos y el grupo BRICS, al cual Venezuela aspira a unirse formalmente, está planteando una arquitectura financiera alternativa, lo que obliga a Estados Unidos a asegurar sus fuentes de energía en el hemisferio occidental, volviendo a la doctrina Monroe, pero con una cara diferente. Una cara que dice te sanciono, pero te compro. Una esquizofrenia política que revela la debilidad estructural de una potencia que ya no puede imponer su voluntad unilateralmente sin sufrir consecuencias económicas internas. Y el crudo pesado es la clave aquí, porque es un recurso difícil, costoso de extraer y que requiere mejoradores y diluyentes. Una infraestructura compleja que une a la geología venezolana con la ingeniería estadounidense en un matrimonio de conveniencia que trasciende la retórica revolucionaria o imperialista, revelando que, en el fondo, la lógica del capital es la que dicta los tiempos de la diplomacia. Y si miramos a Exxon, su historia con Venezuela es aún más contenciosa, llena de arbitrajes y disputas por nacionalizaciones pasadas. Pero el hecho de que estén considerando volver al juego o que el mercado asuma su participación implícita demuestra que la sed de ganancias no guarda rencores y que los ejecutivos en Houston y Nueva York miran los mapas geológicos y no los discursos de la ONU, entendiendo que dejar a Venezuela fuera de la ecuación energética occidental es un suicidio estratégico, cuando Europa está sedienta de energía y los mercados asiáticos no dejan de crecer. Y por eso el gana la partida del titular es tan resonante, porque implica que la resistencia tiene un dividendo y que el tiempo jugó a favor de quien tuvo la paciencia de aguantar el asedio. Aunque el costo social para el pueblo venezolano haya sido devastador, una realidad que el análisis marxista nunca debe olvidar, porque son los trabajadores quienes sufren las sanciones, y son los trabajadores quienes ahora extraerán el petróleo para que Chevron reporte ganancias récord en el próximo trimestre, manteniendo la estructura de explotación intacta, pero cambiando los actores que se sientan en la mesa de negociación. Y esto nos lleva a cuestionar la naturaleza misma de la soberanía en un mundo globalizado donde las cadenas de valor están tan entrelazadas que intentar aislar a un país con las reservas de Venezuela resulta en un daño autoinfligido para la economía global. Y vemos cómo los lobistas en Washington cambiaron silenciosamente su tono, pasando de exigir la salida incondicional del gobierno a hablar de alivio de sanciones a cambio de pasos democráticos. Un eufemismo para decir necesitamos el petróleo y no nos importa quién firme los cheques. Y esta hipocresía es fundamental para entender cómo funciona el poder real, ese poder que opera detrás de las cortinas del teatro político, donde las decisiones se toman en función de los barriles diarios y los márgenes de refinación, y no en función de los derechos humanos o la libertad, conceptos que se instrumentalizan como armas de guerra económica y se descartan cuando ya no son útiles. Y al permitir que Chevron cobre las deudas pendientes mediante la venta de crudo, se está creando un mecanismo donde la deuda externa se convierte en la palanca para la reapertura económica. Un mecanismo clásico del imperialismo financiero que busca integrar a las economías rebeldes, no mediante la invasión militar, que es costosa e impopular, sino mediante la dependencia financiera y tecnológica, atrapando a Venezuela nuevamente en la órbita del dólar justo cuando intentaba escapar de ella, lo cual presenta una contradicción fascinante para el gobierno bolivariano, que debe equilibrar su retórica antiimperialista con la necesidad pragmática de dólares para reconstruir el país, una danza delicada que define la política latinoamericana del siglo XXI. Y Richard Wolff insistiría en que esto demuestra que no hay solución dentro del marco capitalista que no implique explotación y contradicción, porque incluso cuando Venezuela gana la partida política de la legitimidad y la supervivencia,
sigue atada a la lógica extractivista que la hace dependiente de los mercados del norte, perpetuando el modelo rentista que ha sido tanto su bendición como su maldición histórica. Y sin embargo, el cambio tectónico es innegable, porque significa que Estados Unidos ha tenido que pestañear primero, ha tenido que admitir que su política de máxima presión tenía un límite, y ese límite se llama precio de la gasolina en las estaciones de servicio de Ohio y Florida, demostrando que la política doméstica estadounidense es extremadamente sensible a la inflación energética, y que ningún presidente puede permitirse mantener sanciones ideológicas, si eso significa perder elecciones por el costo de la vida. Así que Venezuela se convierte en el fiel de la balanza, y el crudo pesado del Orinoco, ese bitumen denso y oscuro, se convierte en el oro negro que lubrica el regreso de la realpolitik, dejando a la oposición radical venezolana en un limbo, traicionada por sus propios patrocinadores que ahora prefieren enviar ingenieros a los campos de Anzoátegui y Monagas en lugar de enviar comunicados de apoyo al gobierno interino. Y este giro de 180 grados es una lección de historia en tiempo real sobre cómo los intereses materiales siempre prevalecen sobre las construcciones ideológicas y cómo las corporaciones multinacionales como Chevron y Exxon actúan como los verdaderos ministerios de relaciones exteriores del capital global, dictando las condiciones bajo las cuales los estados pueden o no participar en la economía mundial. Y al observar los detalles técnicos, vemos que se requiere una inversión masiva para levantar la producción de esos campos de crudo pesado, una inversión que el Estado venezolano no podía hacer en solitario bajo el bloqueo, por lo que la toma de control por parte de las empresas estadounidenses es también una forma de asegurar que el valor generado fluya hacia el norte para pagar deuda, estableciendo un modelo de neocolonialismo por contrato, donde no se necesita una bandera extranjera ondeando en el territorio, porque los contratos de servicios y las licencias de la OFAC cumplen la misma función de control y extracción de plusvalía, pero aún así, para Caracas es una victoria táctica monumental, porque rompe el cerco, legitima su posición y obliga a sus adversarios a tratarlos como socios comerciales, normalizando relaciones que parecían irreparables. Y esto abre la puerta para que otras empresas europeas, como Eni y Repsol, también exijan su pedazo del pastel, desmoronando por completo el régimen de sanciones y demostrando que el capital no tiene lealtad más que a su propia expansión. Y en este escenario, el trabajador venezolano, el ingeniero de PwC, se encuentra en el centro de una disputa global, siendo la mano de obra calificada que hará posible este renacimiento petrolero bajo nuevas reglas de juego, reglas que son escritas en una mezcla de inglés corporativo y español caribeño, en salas de juntas donde se decide el destino de millones. Y lo que Richard Wolff enfatizaría es que no debemos dejarnos engañar por los titulares triunfalistas de ninguno de los dos lados, sino mirar las relaciones de producción, mirar quién es dueño de qué, quién decide qué se produce y a dónde va el excedente. Y ahí veremos que aunque Venezuela ha logrado una victoria de soberanía política al no colapsar, la estructura económica global sigue siendo una red depredadora que obliga a los países del sur global a vender sus recursos naturales para sobrevivir, una dinámica que no cambiará simplemente porque Chevron sustituya las sanciones, sino que requiere una transformación mucho más profunda del sistema mundial. Pero por ahora, en la coyuntura inmediata, es innegable que la estrategia de Washington ha tenido que recular y que el crudo pesado venezolano es ahora un activo estratégico de seguridad nacional para Occidente, lo que le da a Maduro una carta de negociación que pocos esperaban que tuviera hace apenas 2 años. Y así, el juego de ajedrez continúa, pero las piezas se han movido decisivamente. Y los reyes del petróleo, Exxon y Chevron, han decidido que es hora de volver a jugar en el tablero venezolano, porque el vacío que dejaron estaba siendo llenado por competidores geopolíticos, y porque el negocio es el negocio. Y en el análisis final, el dinero no tiene amigos, solo intereses. Y esos intereses hoy apuntan hacia el sur, hacia la faja del Orinoco, donde yace la mayor acumulación de energía fósil del mundo esperando ser convertida en mercancía, y este proceso de recomposición de las relaciones energéticas hemisféricas es el preludio de un nuevo orden donde la ideología se sienta en el asiento trasero y la necesidad material conduce el vehículo. Un vehículo que, irónicamente,
funciona con la gasolina refinada del mismo petróleo que se intentó bloquear, cerrando el círculo de la absurdez capitalista y abriendo un nuevo capítulo en la historia de la dependencia y la resistencia en América Latina, donde nada es lo que parece y donde cada victoria contiene la semilla de nuevas contradicciones. Porque al final del día, si Chevron y Exxon toman el control operativo, ¿quién controla realmente el destino de la riqueza nacional? Una pregunta que queda abierta mientras los tanqueros comienzan a cargar nuevamente en los puertos venezolanos, con destino a Luisiana y Texas, marcando el fin de una era de aislamiento y el comienzo de una era de cohabitación forzosa, tensa y contradictoria, pero inevitable bajo las leyes del mercado mundial que Richard Wolff nos ha enseñado a desconstruir con tanta precisión, recordándonos que la economía no es una ciencia exacta separada de la política, sino la esencia misma de la lucha por el poder y la distribución de la riqueza, una lucha que en Venezuela acaba de entrar en una fase nueva y fascinante, donde los viejos enemigos se dan la mano, con una daga escondida en la otra, sonriendo para las cámaras mientras calculan los barriles, los costos y los beneficios de una paz que huele a gasolina y a dólares recién impresos en medio de una inflación global que no perdona a nadie y que empuja a todos los actores a buscar refugio en los activos tangibles, en lo real, en el crudo pesado que mancha las manos, pero limpia los balances financieros. Y es en esta intersección de geopolítica, energía y finanzas donde se decide el futuro inmediato de la región. Un futuro que ya no se escribe en los discursos de la OEA, sino en los contratos de empresas mixtas y en las licencias del Tesoro, confirmando que en el capitalismo tardío la política es solo la sombra que proyectan. Lo que estamos presenciando hoy en Venezuela no es simplemente un acuerdo comercial más, ni una nota de pie en las páginas financieras de los grandes periódicos, sino la manifestación más clara y brutal de las contradicciones internas del capitalismo global en su fase actual. Una fase marcada por la desesperación energética y el declive de la hegemonía unipolar de Estados Unidos. Porque cuando analizamos el titular de que Venezuela gana la partida y que Chevron y Exxon toman el control del crudo pesado, tenemos que entender que esto no es un acto de benevolencia ni un cambio repentino en la moralidad de Washington, sino una admisión tácita, casi vergonzosa, de que la estrategia de cambio de régimen, y SIPO, el bloqueo económico y la asfixia financiera han fracasado estrepitosamente frente a la realidad material de que el mundo necesita petróleo y que la geología no responde a los decretos del Departamento de Estado. Y aquí es donde entra la figura del profesor Richard Wolff para desglosar la economía política de este evento. Porque lo que vemos es la dialéctica en acción, el choque entre una fuerza inmovible que es la necesidad de recursos y un objeto imparable que es la maquinaria de acumulación de capital de las corporaciones fósiles. Y hay que recordar que durante años nos vendieron la narrativa de que Venezuela era un paria, un estado fallido con el que era inmoral negociar. Pero en el momento en que la guerra en Ucrania alteró las cadenas de suministro y los precios del barril, amenazaron con desestabilizar la economía doméstica de Estados Unidos, justo antes de los ciclos electorales. La moralidad se evaporó instantáneamente para dar paso al pragmatismo más cínico, demostrando una vez más que en el sistema capitalista la ideología es solo una superestructura que sirve para justificar las relaciones económicas subyacentes, pero que se descarta tan pronto como estorba la tasa de ganancia. Y por eso ver a Chevron regresar a la faja petrolífera del Orinoco y a Exxon calculando sus movimientos no es una rendición de Venezuela ante el imperio, sino una rendición del imperio ante la realidad, porque Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, y específicamente ese crudo pesado y extrapesado, que es vital para las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos. Unas refinerías que fueron diseñadas tecnológicamente hace décadas para procesar precisamente la densidad y el contenido de azufre del crudo venezolano, y no el crudo ligero que se extrae mediante el fracking en la cuenca pérmica, lo que crea una dependencia técnica que ningún discurso político sobre la democracia puede romper. Y así nos encontramos en esta situación irónica donde las mismas corporaciones que presionaron por sanciones ahora presionan por licencias, porque la licencia 41 emitida por la OFAC no es un regalo a Maduro, es un salvavidas para Chevron,
que veía cómo sus activos en el país se deterioraban y cómo sus competidores rusos, chinos e iraníes ganaban terreno en un mercado que históricamente consideraban su patio trasero. Y al decir que Venezuela gana la partida, nos referimos a la supervivencia del Estado venezolano frente a una de las campañas de asedio más feroces de la historia moderna. Una campaña diseñada para colapsar la economía y provocar un levantamiento social que nunca ocurrió de la manera que los planificadores en Washington esperaban. Y al contrario, forzó al gobierno venezolano a diversificar sus alianzas y a endurecer su estructura interna. Y ahora, al permitir el regreso de los gigantes petroleros estadounidenses, Venezuela logra romper el aislamiento de facto, reinsertándose en el mercado occidental no como un actor subordinado que pide perdón, sino como un socio indispensable que tiene lo que el norte necesita desesperadamente. Y esto cambia la correlación de fuerzas, porque si Chevron está bombeando y exportando crudo venezolano hacia Estados Unidos, se vuelve imposible mantener la ficción de que el gobierno de Caracas no existe o no es legítimo, desmantelando efectivamente la estructura del gobierno interino, que fue una fantasía diplomática insostenible desde el principio. Y hay que mirar los detalles de cómo Chevron y Exxon toman el control, porque no es una privatización al estilo neoliberal de los años 90, donde el Estado desaparecía, sino que es un modelo de empresas mixtas donde la soberanía sobre el recurso permanece nominalmente en manos de la República, pero la operación técnica y financiera pasa a las transnacionales para recuperar la capacidad de producción que se perdió debido a la falta de inversión y al mismo bloqueo que impidió la compra de repuestos y tecnología, creando así un ciclo vicioso que ahora se intenta romper con este pacto faustiano, donde Venezuela entrega cuotas de control operativo a cambio de flujo de caja y estabilidad. Y Richard Wolff les diría que esto es el capitalismo de crisis en su máxima expresión, donde las crisis que el mismo sistema genera, ya sea por guerras geopolíticas o por sanciones económicas, se resuelven mediante una mayor concentración de capital y poder en manos de los monopolios que pueden navegar estas aguas turbulentas. Y no podemos ignorar el contexto global, porque este movimiento ocurre mientras el dólar estadounidense enfrenta desafíos inéditos y el grupo BRICS, al cual Venezuela aspira a unirse formalmente, está planteando una arquitectura financiera alternativa, lo que obliga a Estados Unidos a asegurar sus fuentes de energía en el hemisferio occidental, volviendo a la doctrina Monroe, pero con una cara diferente. Una cara que dice te sanciono, pero te compro. Una esquizofrenia política que revela la debilidad estructural de una potencia que ya no puede imponer su voluntad unilateralmente sin sufrir consecuencias económicas internas. Y el crudo pesado es la clave aquí, porque es un recurso difícil, costoso de extraer y que requiere mejoradores y diluyentes. Una infraestructura compleja que une a la geología venezolana con la ingeniería estadounidense en un matrimonio de conveniencia que trasciende la retórica revolucionaria o imperialista, revelando que, en el fondo, la lógica del capital es la que dicta los tiempos de la diplomacia. Y si miramos a Exxon, su historia con Venezuela es aún más contenciosa, llena de arbitrajes y disputas por nacionalizaciones pasadas. Pero el hecho de que estén considerando volver al juego o que el mercado asuma su participación implícita demuestra que la sed de ganancias no guarda rencores y que los ejecutivos en Houston y Nueva York miran los mapas geológicos y no los discursos de la ONU, entendiendo que dejar a Venezuela fuera de la ecuación energética occidental es un suicidio estratégico, cuando Europa está sedienta de energía y los mercados asiáticos no dejan de crecer. Y por eso el gana la partida del titular es tan resonante, porque implica que la resistencia tiene un dividendo y que el tiempo jugó a favor de quien tuvo la paciencia de aguantar el asedio. Aunque el costo social para el pueblo venezolano haya sido devastador, una realidad que el análisis marxista nunca debe olvidar, porque son los trabajadores quienes sufren las sanciones, y son los trabajadores quienes ahora extraerán el petróleo para que Chevron reporte ganancias récord en el próximo trimestre, manteniendo la estructura de explotación intacta, pero cambiando los actores que se sientan en la mesa de negociación. Y esto nos lleva a cuestionar la naturaleza misma de la soberanía en un mundo globalizado donde las cadenas de valor están tan entrelazadas que intentar aislar a un país con las reservas de Venezuela resulta en un daño autoinfligido para la economía global. Y vemos cómo los lobistas en Washington
cambiaron silenciosamente su tono, pasando de exigir la salida incondicional del gobierno a hablar de alivio de sanciones a cambio de pasos democráticos. Un eufemismo para decir necesitamos el petróleo y no nos importa quién firme los cheques. Y esta hipocresía es fundamental para entender cómo funciona el poder real, ese poder que opera detrás de las cortinas del teatro político, donde las decisiones se toman en función de los barriles diarios y los márgenes de refinación, y no en función de los derechos humanos o la libertad, conceptos que se instrumentalizan como armas de guerra económica y se descartan cuando ya no son útiles. Y al permitir que Chevron cobre las deudas pendientes mediante la venta de crudo, se está creando un mecanismo donde la deuda externa se convierte en la palanca para la reapertura económica. Un mecanismo